12:01 de la mañana iniciamos Club de la Resistencia, hoy como habíamos indicado con invitados e invitadas. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días. Buenos días, buenos medios días. Buenos medios días, ¿qué tal? Pues oye, ¿cuánta gente tenemos en pantalla hoy? Madre mía, qué programa vamos a tener hoy. Pues sí, para hablar de igualdad. Sí, invitadas especiales que además vas a ver que vamos a aprender un montón con ellas. Tenemos la suerte de contar esta mañana. Yo ya las presento, ya me lanzo y ya empezamos a hablar con ellas. Tenemos a Sandra, pintor. Buenos días, consultora de género y agente de igualdad. Silvia Soto, también, buenos días. Hola, buenos días. José Luis Izaguirre, también consultora de género y agente. Consultor y bueno, son fundadoras de la consultora de género Galecolab, que creo que ya las conocen, ¿no? Que has tenido ocasión de hablar con ellas antes. Sí, sobre todo con Silvia y José Luis sí que hemos hablado también en alguna ocasión, y bueno, a Silvia sí que la conozco incluso antes de Galecolab. Pequeño. Muy bien, pues efectivamente las he invitado porque quería hablar con aquí hacer una especie de coloquio, pero con el objetivo de aprender de ellas, porque son expertas en igualdad, en todo lo que ahora nos van a explicar. Y aunque me he apuntado algunas preguntas de cosas que quiero que me cuenten, que nos cuenten y tal, creo que seguramente ellas nos aporten más información todavía de las que tenemos previa. Entonces, bueno, pues quiero, contar un poco cómo os encontráis, ¿estáis bien? Pensad que estamos en la radio y también en la pantalla, entonces, ¿estáis bien? Bueno, sí, todo muy bien, la verdad. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, que estamos muy contentas y además estamos también contentas porque hemos hecho ahí un poco de investigación y hemos visto algunos programas anteriores y sabemos que os habéis hecho preguntas y habéis planteado ya y habéis estado también a la gente que está escuchando y viendo reflexiones y eso nos gusta, la verdad. Nos gusta reflexionar con vosotras. Desde la ignorancia, gracias. Pero sí. Bueno, esto es una cosa que nos atañe a todo el mundo como sociedad, o sea que... Y nosotras en realidad estamos aprendiendo cada día, también sobre el feminismo, o sea que... Y nos hacemos también muchas preguntas, o sea que os las hagáis y es un buen paso. Vale, me tranquiliza. Eso es. Por ahí. Muy bien. Entonces, lo primero que queríamos decir antes de que se nos... es que Sí. no vamos a poner los puntos sobre la I, como dijiste en el programa sobre igualdad y feminismo, no os preocupéis, pero sí que me gustaría apuntar una cosilla sobre los permisos de paternidad y maternidad. Vale. ¿Entendemos? Sí. Que ya no se llama... ¿Lejos? Sí, yo escucho también lejos a Sandra. Qué pena. ¿Y así que lo escucháis bien? Un poquito mejor, ¿no? A ver, ¿ahora mejor? Ahora de maravilla. O hemos perdido así de repente. Vale. Bajando el volumen automáticamente y eso no. Sí, lo que estaba diciendo, que no vamos a poner los puntos sobre la I, no os preocupéis, pero que sí que este año justo ha entrado ya en vigor las 16 semanas, tanto para hombres como para mujeres, como los progenitores y las progenitoras de menores, y ahora ya no se llaman permisos por paternidad o maternidad, sino que se llaman permisos por nacimiento y cuidado de menor. Ya no se habla de permiso. Vale. Y son 16 semanas y no sé, para cualquiera de los dos o de las dos progenitoras. Una duda respecto a esto. Esto se anunciaba como obligatorio para el hombre, ¿no? Claro, en ambos casos. De hecho, las 6 primeras semanas es obligatoria que se tomen después del parto y ya las demás se pueden ir, ¿no, José Luis? Que también lo hemos hablado. Sí, luego se pueden ir en el periodo de 12 meses posterior al nacimiento, se pueden ir cogiendo en diferentes periodos. De todas formas, no solamente es después del parto, sino esto también aplica para acogimientos, adopciones, etcétera. Por lo tanto, en estos casos también se aplica. Las primeras 6 semanas, ambos progenitores. Y luego las siguientes, o sea, en los siguientes semanas, hasta los 12 meses después del nacimiento, se pueden coger las restantes 10 semanas que son obligatorias también. Y ahí se puede repartir, el papá y la mamá se pueden repartir el resto, ¿no?
las dos personas tienen 16 semanas. Las 10 semanas restantes que queden ya puede ir diciendo, bueno, pues yo me cojo en estos meses, tú cógete en estos otros. O nos lo cogemos a la vez o como quieran. Ahora, yo quiero decir que, claro, lo que tú decías, José Ángel, de la obligatoriedad es para cambiar también comportamientos, mentalidades, claro. Porque si no, no hay manera. Claro. Y luego también enfatizar una cosa que nosotros hablamos mucho, que ese permiso sea para eso, no para, claro. Por ejemplo, que ha pasado mucho, por ejemplo, en la producción científica, que los investigadores hombres sube muchísimo la producción científica de estos investigadores cuando se cogen permisos de este estilo. Anda. Entonces, ahí también hay trampa. Sí, qué casualidad. Entonces, bueno, hasta que lleguemos a una sociedad más justa, más igualitaria, en el que haya verdadera corresponsabilidad para ambas partes, o sea, va a pasar un tiempo, pero que nos mentalicemos de que es un permiso por nacimiento y cuidado del menor o la menor. Y en el caso de adopción, ¿hay algún tipo de condicionante de edad del menor? O sea, decir, si adopta a un niño de 8 años, ¿tendría ese permiso también? Por ejemplo, como adaptación al hogar o algo así. Sí que hay algún tipo de limitación y de requisito en todos los casos, creo que también después. O sea, es que ahora ha habido bastantes novedades, claro, con el tema de los derechos de conciliación. También han sacado, o sea, se ha implementado un derecho nuevo que es de adaptación de jornada. O sea, aparte de la reducción de lo que son excedencias, de lo que son los permisos, la lactancia que ya estaba, el tema de la adaptación de jornada. Y si os interesa mucho este tema, nosotros solemos colaborar con una abogada laboralista. O sea, que si os interesa en algún momento hablar de derechos de conciliación, también os podemos pasar su contacto. Está especializada en conciliación y además ha investigado mucho y es un tema que le interesa, es madre también, autónoma. Entonces también me interesa mucho este tema por lo personal y en lo profesional también, por si... Genial, pues muchísimas gracias por la propuesta, porque a nosotros nos gusta aprender de todo el mundo, que nos aporte información de valor. Así que, pero es muy interesante. ¿Desde cuándo decís que ha entrado en vigor este cambio? Porque es reciente, ¿no? ¿Has dicho este año? El 1 de enero. El año pasado ya se habían equiparado un poco más, creo que eran de 5 a 8 semanas para el segundo o la segunda progenitor o progenitora, y ahora ya están en 16 para ambas partes. No solo para parejas heterosexuales. Claro. Perdón, yo iba a decir que esto de la obligatoriedad, que lo veo muy bien, porque nos pasa mucho también a los hombres, que a veces incluso podemos encontrar ciertas reticencias en la empresa, porque puede sonar algo raro de decir, oye, que he sido papá, que me cojo la baja paternal. Claro, por eso también es importante que en las empresas se haga sensibilización, porque muchas veces, ¿no?, cuando trabajamos con empresas y se plantea, pues uno de los ejes que se suele trabajar es la conciliación, y dentro de la conciliación la corresponsabilidad, es decir, que ese tiempo de conciliación, cómo se emplea para el cuidado, cómo se reparte ese cuidado, y las empresas a veces hacen la pregunta de qué puedo hacer yo para aportar o para avanzar en esa corresponsabilidad, y precisamente es en esa sensibilización, en hacer entender a los hombres dentro de las empresas cómo se debe emplear ese tiempo, por qué es importante que se cojan, bueno, que ahora es obligatorio, pero por qué es importante que empleen ese tiempo de manera adecuada, en fin, que hay mucho trabajo por hacer, pero que es importante, ¿no? Claro. Eso es porque, claro, esto es para lograr una plena igualdad, ¿no? Porque en la práctica, aunque los derechos son los mismos, pero la práctica nos dice que normalmente del cuidado de los niños siempre se ocupa la mujer, si hay que coger una baja se ocupa la mujer y demás. Y esto, pues eso, no hay que perder de perspectiva esto, y esto además perjudica a la mujer en el plano curricular, por ejemplo, y en el plano de experiencia. Imagínate una mujer, perdón, que coja una baja o que se tire 2 o 3 años al cuidado de los hijos. A la hora de buscar el trabajo, esa persona lleva 3 años sin trabajar o 2 años sin trabajar. Claro, es como que muchas veces se siente un poco también la necesidad
depende de las circunstancias, como que tengo que elegir entre mi vida profesional y mi vida laboral y tal. Pero yo también tengo la idea, y a lo mejor es equivocada, y me gustaría mucho que lo comentásemos entre todos. Me da la sensación de que esa desigualdad que había antes, que ahora ya se está eliminando porque ya se ha puesto como unas pautas generales tanto para hombres como para mujeres, pero esa desigualdad en los permisos de maternidad, paternidad que había antes podía estar afectando al hecho de que hubiera empresas que prefirieran contratar a hombres frente a mujeres por el tema de la edad fértil y por la posibilidad de que se tomaran una baja, el tema a lo mejor de la disparidad salarial también, o sea, al final todo afecta a todo y me cuesta pensar que ese factor que parece que es como, bueno, es que yo me cojo la baja o se la coge mi marido y es algo independiente a que yo cobre lo mismo que mi marido haciendo el mismo trabajo. No sé qué pensáis vosotras, si estáis de acuerdo con esa hipótesis mía, totalmente basada en la ignorancia, pero... No, pero los datos nos dicen eso. Y si analizamos, por ejemplo, los datos de paro, de desempleo, tanto femenino como masculino, vemos que la tasa en los primeros años, desde los 16 años, ¿no? Porque cuando se puede legalmente trabajar, hasta los primeros años 20, la tasa es prácticamente la misma. El problema viene cuando las mujeres entramos en lo que tú has dicho, Rocío, de la edad fértil. Ahí la tasa de desempleo femenino se dispara con respecto a la masculina. Vale. Y es la incidencia de la maternidad o de una posible maternidad en un futuro de esa mujer lo que está incidiendo. Y luego, una vez que somos madres, el reengancharnos a ese mercado laboral es muy difícil. Muy complicado. Muy complicado. Y luego, si lo comparamos también, por ejemplo, con las parejas homosexuales de mujeres, es muy interesante analizar ahí la maternidad. Vemos que el hecho de la maternidad afecta por igual a una y a otra. Y ese impacto negativo, como afecta por igual a las dos, se reduce a nivel individual en las dos. Por tanto, algo totalmente cultural, de patrones de género, de hombres y mujeres. La princesa intrusa. Perdón. Estamos cohabitando en el espacio laboral y en el espacio familiar. De todas formas, perdón. Sí, José, lo que tú No. No, que iba a decir, perdón, que hay un poco de retardo y a veces te piso, vale. Perdóname. Que iba a decir que también hay que tener un poco de cuidado con cómo leemos el hecho de lo de las bajas por nacimiento, ¿no? Que al final muchas veces parece que con eso ya pues las empresas ya no van a discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, por la posibilidad de que se puedan quedar embarazadas. Claro, una vez que los permisos acaban, luego vienen las reducciones de jornada, las excedencias y otra serie de cuestiones que también afectan al salario y afectan a esa brecha salarial. Y claro, si los hombres no nos cogemos esas excedencias, esas reducciones de jornada, sino que son siempre ellas las que se lo cogen, esa brecha va a seguir existiendo y al final el empresario le va a dar igual el permiso si después una mujer le va a plantear una reducción de jornada y no le va a interesar, ¿no? O sea que al final ese sesgo va a seguir existiendo. Claro, por eso la importancia de lo que hablábamos antes, ¿no? La obligatoriedad, a ver si lo digo bien, el ser obligatorio, eso es, el ser obligatorio de las bajas, ¿no? Sí, y estaba pensando también un poco vale, esa es la situación, está claro que a nivel legislativo es importante que se fomente o que se parta de un marco que propicie ese equilibrio, ¿no? Esa igualdad, pero al mismo tiempo hay que hacer un trabajo de sensibilización, tanto dentro de las empresas como en los propios individuos, que son los que tienen que pues, responsabilizarse de cogerse, oye, que tengo que llevar al crío al médico, pues que no lo lleve la mamá, que lo lleve el papá, en el caso de que... entonces, un poco, ¿cómo podríamos enfocar ese cambio cultural? Porque ¿qué va ante el huevo o la gallina? O sea, es como, ¿por dónde empezamos, no? Y vuestro trabajo también, a la hora de realizar planes de igualdad, muchas veces está también en un poco en establecer una base práctica que ayude a las empresas a entrar en una cultura diferente y una concienciación diferente.
contarnos un poco cómo enfocáis vosotros esos cambios culturales que estoy tocando. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque claro, nosotras entendemos el entorno laboral en la empresa, en la administración, en la ONG, como un ámbito de socialización súper potente. Es decir, si hablamos de salud mental en la empresa, o si en mi empresa me viene una charla o me dan formación, o yo veo que tienen un plan de formación interna en la empresa que aborde la salud mental y que le dé importancia, pues yo me voy a quitar prejuicio. Con la igualdad pasa, ocurre lo mismo. Como si estamos hablando de violencia de género, de acoso sexual, de prevención de ese acoso sexual y por razón de sexo. Si formamos equipos de recursos humanos diciendo, oye, que esto parece que no pasa, pero se sigue preguntando, ¿piensas quedarte embarazada en entrevistas de trabajo? Hombre, está prohibido. Está prohibido. Claro, es discriminación. Claro. Es que ¿a qué viene? Claro. O sea, es como a un hombre no se lo pregunta. Oye, ¿tienes el intención de tener hijos? Claro. Y entonces hay muchísimo potencial, y con los planes de igualdad nosotros lo estamos viendo todos los días también en materia de igualdad retributiva, de conciliación, de violencia de género. La verdad es que nos gusta mucho lo que hacemos, estamos súper contentas porque se van dando pasos pequeños, porque esto es una cosa que no va a cambiar de la noche a la mañana. Claro. ¿No? Y bueno, siempre nos gusta decir desde esa base científica, desde el conocimiento, desde que esto no es una moda ni una opinión, esto es conocimiento científico de la academia, ¿no? Y sí que es verdad que a raíz de la pandemia nos están pidiendo muchas empresas formación en conciliación y corresponsabilidad, pero no más allá de la ley, sino en plan de, como tú decías, Rocío, también, de sensibilización. Claro. Sí. Y lo hemos notado bastante. Es que... Sí, no, yo justo estaba pensando en lo que acabas de comentar, Silvia, y además la conciliación y la corresponsabilidad no vista solamente desde el cuidado de los hijos o las hijas, sino también desde el cuidado de personas dependientes, por ejemplo, personas mayores, ¿no? Que muchas veces, pues en una familia donde hay 3 hijos y 2 hijas, imagínate, y mi padre y mi madre son mayores, ¿quién cuida de ellos? ¿Quién es su cuidadora principal? Pues probablemente sea una de mis hermanas, no sea yo. Entonces, desde ahí también el verlo, ¿no? Con personas dependientes pasa lo mismo, y que la conciliación va mucho más allá del cuidar a los hijos o las hijas. Es que además el tema de la dependencia, he conocido casos, yo creo que todos hemos conocido casos donde a lo mejor habiendo varios hermanos, sí, ha habido siempre la hermana que se ocupaba del padre y de la madre, luego cuando fallece uno se queda ocupándose todavía del otro, y a lo mejor durante 20 años su tarea más importante, aparte de su trabajo, es cuidar de sus padres, hasta el punto de que renuncia a su propia vida personal. Y cuando finalmente los padres fallecen, esa persona se encuentra a los 40 y tantos, 50 años, sin pareja, sin familia, porque toda su vida ha estado totalmente volcada sin ningún tipo de ayuda por parte de, porque es como, no es que tú eres la hermana o tú eres la responsable o tú eres la que vive con el papá porque eres la pequeña y te quedaste con el papá más tiempo, o sea, ya nosotros nos fuimos, y es como, me venían esos casos, y tiene que ser bastante complicado, pero... Y no solo casos particulares, sino que los datos nos dicen, es que no me acuerdo del porcentaje porque soy bastante olvidadiza con el respecto a los datos, pero el número de excedencia en España, o sea, el porcentaje de mujeres que se cogen excedencias por el motivo es el cuidado, creo que era el 90% son mujeres en España. Eso es casualidad. Eso no puede ser casualidad. Son como muchas cosas que nos están indicando pues que hay esa igualdad formal, pero que hay que ir todavía un paso más allá a la real y a incorporarlo en el día a día de todo el mundo. Y también los hombres, ¿no, José Luis? No, totalmente. Y quería, a raíz de lo de los datos, también eso importante, que ya lo han dicho mis compañeros, pero el recalcar que al final el trabajo en igualdad, los avances en igualdad no son baladíes, o sea, no son una cosa que de repente viene alguien nos dice, oye, pues ahora hay que reivindicar esto, no, es que es
es un proceso que lleva 3 siglos, que se está avanzando, que se sigue avanzando, pero que todavía hay mucho camino por hacer y que está todo basado en datos y en evidencia científica. O sea, no es, como han dicho, no es opinión, no es de repente mi ideología política es esta, no es. Estos son los datos y hay que avanzar para corregirlo. Y un problema global, por ejemplo, también en países desarrollados pasa que baja mucho incluso la incidencia de la tasa de natalidad, y precisamente a eso, ¿no? Desde la incorporación de la mujer al trabajo, pues ha bajado la tasa precisamente por eso, ¿no? Porque la mujer se incorpora al trabajo y quiere ser protagonista también de su vida. Es por lo que decíamos, ¿no? Esa sensación de que tienes que elegir muchas veces entre si eres madre, es como, vale, pues tengo que hacer un paréntesis de 10 años en mi vida profesional porque mi foco ahora está en otro sitio y como que lo asumes, pero realmente la carga se puede repartir. Bueno, en el caso de familias monoparentales, pues obviamente las circunstancias mandan, pero cuando hay 2 partes, pues no tiene todo por qué recaer sobre una sola. Claro, pues por eso en el control de la natalidad y en el fomento de la natalidad es una parte muy importante precisamente contar con planes de igualdad, ¿no? Y que garanticen precisamente los mismos derechos y las mismas funciones para un hombre que para una mujer. Sí, y no solamente la natalidad en sí, el índice o la tasa, sino también las mujeres tenemos nuestro primer hijo o hija cada vez más tarde. Claro. Y también es consecuencia de todo lo que estés comentando. Así que, bueno, el reto demográfico que hay pendiente, pues deberá también tener en cuenta esta perspectiva, ¿no? Yo quería, perdón, Rocío. Nos estamos pisando. Una pregunta, porque estamos hablando normalmente de empresas y siempre tenemos en mente empresas privadas, pero ¿cómo funciona? ¿Pasa igual en la administración pública? Buena pregunta. Casa de herrero es cuchillo de palo, cuchara de palo. Bueno, pasa lo mismo, también tiene que haber planes de igualdad para el personal de los ayuntamientos y de los organismos autónomos. También, bueno, tienen que tener esa auditoría salarial, esa auditoría retributiva, que entraba también en vigor el tema del registro esta semana, José Luis, si no me equivoco. Sí, sí que es cierto que les aplica legislación similar, pero no se hace no se hace igual, digamos, ¿no? Pero sí que hay que hacer planes de igualdad dentro de los ayuntamientos y los organismos autónomos, pues un poco digamos que se asemejaría a lo que se hace en las empresas, pero porque les aplican otra serie de convenios, otra serie de condiciones y demás. Pero es cierto que muchos ayuntamientos no lo hacen, porque mirarse para adentro también es complicado. Y al final cuando miras pues salen cosas y muchas de las cosas no te gustan, ¿no? Entonces, pues bueno, en los ayuntamientos, por un lado está el personal público que tiene que existir ese plan de igualdad, y luego también, por otra parte, están los planes de igualdad municipales que son de cara a la ciudadanía en cuanto a las políticas públicas de igualdad. Estaba pensando antes, cuando estabais comentando que hay empresas que muestran interés en aprender, ¿no? En educarse en este ámbito y en todo lo relacionado a la mejora realmente del bienestar de los trabajadores y trabajadoras dentro de las empresas, porque repercute en el bienestar emocional ver que eres tratado de manera igualitaria y que hay una coherencia. Pero estaba pensando que seguramente también habrá empresas que consideren que invertir en un plan de igualdad o en formación o en educación en este sentido, pues que es una pérdida de tiempo. Lo primero, no es como, no, es que me están obligando a hacer talleres cuando la gente tendría que estar ahí trabajando. No sé cómo estáis encontrando vosotros un poco seguramente tendréis un poco esas dos vertientes, ¿no? Que a lo mejor la gente está concienciándose, pero que todavía hay gente un poco más reticente. Bueno, es normal también. También nos ocurrió cuando nos dejaron, ya no podíamos fumar dentro del establecimiento, cuando tenemos que hacer protección de riesgos laborales, cuando tenemos que hacer protección de datos. Pero luego al final todo el mundo está de acuerdo con que está bien no fumar dentro del establecimiento.
con el tiempo. O sea, hombre, si los que no estaban de acuerdo eran los que fumaban, pero los que no fumábamos lo teníamos claro desde el principio. Claro, y luego que te permite, o sea, porque claro, todos los planes de igualdad tienen que tener un diagnóstico. Y claro, eso te permite analizar la empresa por dentro, tus relaciones laborales, desde otro prisma. Y te da muchísima información de cómo son las dinámicas de tu empresa, las dinámicas del personal, y todo eso no solo se puede utilizar para la igualdad, Claro. sino que también hay conocimiento. Siempre decimos que a nivel de recursos humanos es la herramienta más potente que puedes tener, porque a raíz de ese diagnóstico tú o sea, no solamente miras, evidentemente todo lo miras en términos de género, pero tú estás mirando por dentro, o sea, estás abriendo en canal tu organización y estás viendo cuáles son tus procesos formalizados, cuáles son los procesos que tienes más informalizados. Porque claro, si en el diagnóstico te sale que las mujeres, por ejemplo, están concentradas en unos puestos determinados y que además eso repercute en una remuneración menor y demás, y resulta que la razón principal es porque no tienes formalizados los canales de publicación de vacantes, no tienes un guión concreto para las entrevistas de trabajo, un procedimiento específico, pues claro, ahí entran en juego todos los sesgos que puedas tener, no solo de género, o sea, todos los que puedas tener. Y claro, formalizar esos procesos también te permite avanzar ya no solo en igualdad, sino en general en profesionalizar tus recursos humanos y en que también para la gente que trabaja en recursos humanos, que sabemos que son departamentos ultra delgados, que tienen poca financiación, que en fin, que no son los más bollantes del mundo, pues les facilita mucho la tarea, ¿no? Y encima son, de nuevo, departamentos muy feminizados. O sea que al final todo es una pescadilla que se muerde la cola. Claro, estaba pensando en que seguramente os pasará que cuando alguien os contrata el plan de igualdad, porque es obligatorio, ahora ya por ley, de hecho se ha establecido una escalabilidad, ¿no? Y en función del número de trabajadores, las empresas tienen unos plazos para ir teniendo todo su plan de igualdad. Y a lo mejor os ha pasado que os han contratado por obligación y que cuando han visto el resultado de ese análisis inicial que vosotras hacéis, que puede beneficiar y que hay mucho trabajo por hacer, seguramente os hayan contratado servicios como talleres, formaciones, otro tipo de servicios complementarios que también ofrecéis en Egale Ecolar, porque hayan visto realmente el potencial de esa información, ¿no? Totalmente. Y además, justo ayer se presentó con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad la herramienta era de registro retributivo, es una herramienta gratuita que hay para todas las empresas, ¿no? Pero bueno, desde las instituciones también se está intentando que se aplique, que sea de forma lo más fácil posible. Y nos hemos apuntado una cita aquí de Val 10, que era el miembro del comité ejecutivo de la CB y presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad, que, por ejemplo, con respecto a la brecha, dice que es algo que no quieres tener. Dice, es algo que no quieres ni crees tener, pero cuando lo mides, te la encuentras. Porque al final, con los planes de igualdad, los registros retributivos, la auditoría retributiva, ¿no? Ven las causas que originan eso, de repente salen un montón de cosas a la luz que no sabías que existían y eso al final también repercute en el bienestar emocional de la plantilla. Que te pregunte tu empresa, oye, ¿cómo ves tú esto en la empresa? ¿Cómo nos podremos mejorar tu situación laboral? Jolín, también en las formaciones lo vemos constantemente, además, también. Y que las empresas quieren retener todo el talento que tengan y atraer más talento. O sea, que al final, esto va de la mano de las condiciones laborales. Si tienes unas buenas condiciones laborales porque al final, cuando vas a buscar trabajo y te informas sobre las empresas y buscas a gente que haya trabajado ahí y te hablan bien de esa empresa, pues vas a querer trabajar ahí, ¿no? Entonces, qué mejor herramienta que un plan de igualdad. Nosotros siempre decimos que la igualdad es un mandato legal, una exigencia social en pleno 2021 y un valor empresarial. Totalmente, totalmente, porque el salario llega hasta donde llegan como incentivo. Lo que quieres es trabajar porque vas a dedicar 8 horas al día, 5 días a la semana de tu vida, o sea, el 30 y tanto, casi el 35% de tu vida a una actividad con una gente con la que tienes que convivir y tú tienes que saber que vas a estar a gusto, que se te va a respetar, que vas a poder, ¿no? No y sé. Precisamente con todo lo que estamos hablando, ya no solo en el plano salarial, sino en el plano, si yo sé que voy a trabajar en una empresa
donde voy a tener flexibilidad, donde voy a poder atender a mis niños cuando haga falta, si sé que voy a tener, no sé, esas condiciones, ya no son en el plano salarial, siempre va a ser la empresa que todos quieran buscar. Sí. Y la gente va a buscarte a ti, o sea, eso va a traer el talento, no solo lo va a retener, sino que es lo que decía José Luis, que lo va a traer, la gente va a querer trabajar allí. Así que nos estamos dejando un montón de cosas en el tintero, no nos da tiempo, pero ¿dónde podemos encontraros si queremos seguir aprendiendo o conversando con vosotras? Incluso, pues, oye, pues una formación en mi empresa sobre este tema, ¿dónde podemos localizar? Bueno, me podéis encontrar en la página web www.grecolas.com, en las redes sociales que tenemos Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook. Y bueno, en la página web damos todos los así, hace falta hacer así, Silvia, hacer así. Sí, lo tenéis Eso. Pues nos quedamos entonces con la anotación de seguir hablando de feminismo, que lo teníamos previsto y no nos ha dado tiempo a hablar de feminismo. Son muchos temas muy interesantes. Cuando queráis, volvemos. Vamos, espero que os haya gustado el programa y que queráis volver, que eso ya... Sí, claro que sí. Eso te iba a decir, Rocío, que si quieres, en otro programa podemos también repetir y ampliar cualquier tema que queramos resaltar. Claro, pues si esto da para hacer una serie específica de esto. Así que muchísimas gracias a las tres por haber venido, haber accedido a participar y habernos, la verdad es que dado información que no teníamos, porque a mí nada más que hemos empezado el programa con un dato totalmente nuevo para mí, que me ha alegrado un montón y ya seguiremos aprendiendo de vosotras en otro espacio. Muchas gracias por la invitación y muchísimas por gracias en los medios. Gracias, José Ángel. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós.